Algo les habíamos anticipado en la hora anterior que íbamos, si todo estaba bien, técnicamente también, charlar con Néstor Piripinta, el ex titular de Deportes de la Municipalidad de Patagones, pero básicamente conocido por su carrera deportiva, que lo lleva, imagino yo, a ese cargo, en el río, en el agua, en el canotaje. Que saben lo que pasó con él, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, no con él, cosa que ahora lo podemos conversar, porque él también tomó una determinación mediática, por decirlo de alguna manera, de primero creo que borrarse de toda red social, después hablar con un solo medio y un solo periodista, el colega Raúl Álvarez. Respetamos esa determinación, no la compartimos por el hecho de que también nos hubiera gustado hablar en todo este tiempo, pero sí valoramos que lo haga en este momento, después de que se conociese hace poquitos días, y ya lo conversamos a eso, que el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires lo declarara absuelto de una condena que había tenido. ¿Se acuerdan que habían hablado ya de algunos años de cárcel? Una condena por, textualmente, y lo dice el fallo de casación, por cooperar como partícipe necesario en la perpetración de los hechos de abuso sexual cometidos por su padre, posibilitando el accionar de este último pese a encontrarse en condiciones de hacerlo, esto decía la condena, no velando por el cuidado de las víctimas, omitiendo los deberes que tenía derivados de ser el profesor encargado de la guarda. En síntesis, ¿qué dice casación? Para mí, importante, dos cosas. Por un lado, que Néstor Pinta no tenía por qué saber lo que estaba supuestamente sucediendo en esa habitación, que ya hemos hablado en algunas oportunidades de esa casa, que no tenía por qué estar obligado a saber de ninguna manera, él no podía suponer lo que estaba sucediendo. Eso dice casación, en síntesis, y también habla de la familia Carrión Navarro, y dice claramente que hay intereses políticos y también intereses en el cargo que ocupaba Néstor Pinta en ese momento, que era la titularidad del área de deportes. En síntesis, eso dice el Tribunal de Casación y por eso lo absuelve. ¿Hay instancias judiciales superiores? Sí, las hay. Incluso la Corte, no sé cómo se llama bien, de lo que es el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en la provincia de Buenos Aires, incluso la Corte Suprema de Justicia de Nación, pero no es así nomás, no es que cualquiera puede llegar a esas instancias, sino que las Cortes primero miran y dicen, bueno, esto sí lo podemos analizar o no, porque si no estarían llenos de cosas de todo el país o de toda la provincia de Buenos Aires. Pero ya son instancias más difíciles, no sé qué es lo que van a hacer. Quiero que charlemos con Pinta después de todo este tiempo, para ver cómo está, cómo ha transitado estas etapas, cómo lo ha vivido. Obviamente que hemos escuchado algo de lo que ha hablado con Raúl Álvarez, pero queremos tenerlo de primera mano también. Pinta, buen día, Gustavo Bosco en FM de la Costa, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Gustavo? Tanto tiempo. Bien, sí, tanto tiempo, tantos años, gracias por atendernos. Me gustaría que usted mismo explique en principio por qué, porque a mí en un momento me dio un poco de bronca, yo entendía la situación, pero como periodista y como comunicador y con ganas de tenerlo al aire siempre para tener su versión también, no solo una del caso, ¿cómo pensó y por qué ejecutó esa estrategia mediática de callarse o solo hablar con un medio? ¿Eso fue pensado o salió nomás? ¿Cómo fue? No, mirá, esto tiene explicación. Primero, corregir nada. Sí. Yo nunca tuve redes sociales, porque vos al comienzo de la nota dijiste, se decidió borrarse. No, yo no he tenido, los que me conocen saben que nunca había tenido redes sociales. Había una vez una página sobre mí que la manejaba un amigo, ni siquiera yo nunca comentaba nada porque no he tenido nunca redes sociales. Ajá. Y el tema de cuando empiezan los hechos, la realidad era que el abogado, obviamente voy a hacer todo lo de un agradecido, aprovecho para agradecerle porque la realidad, la contención que tuvo conmigo, cómo me ha llevado el caso, más allá que hemos tenido tropiezos que no eran esperados y sin embargo sucedieron. Uh-huh. Asimismo de todo, él me fue diciendo todo lo que iba a pasar, después que él leyó todos recordarán, cuando sale la famosa denuncia, sí. Y él siempre me dijo todo lo que iba a pasar. Él, el consejo que me daba era que no quería que yo me salga a defender ni un poquito mediáticamente, y textuales palabras me dijo, ponerlo modo duro y aguantará todo lo que se dice,
porque la realidad él no quería que yo, porque la verdad me moría de gana de contar, porque yo no quería que pase lo que pasó, que fue que al hecho que esté Pinta padre muerto, el hijo no habla, nos hacían culpable. Entonces, yo no quería que pase eso. Yo la realidad era querer contar la verdad, cómo había comenzado todo, qué era la locura que se decía de aquella denuncia, todo, y él me dijo, no hables. Y lo único que sucedió, y me hago cargo, más allá de lo que el rol que cumple Raúl Álvarez como periodista, yo tenía una amistad previa a todo esto. Y decidí en su momento, y le pedí al abogado, por favor, déjame comunicarle algo a la gente, que sepa que yo no me estoy borrando, que no es que me oculto ni nada, que obviamente pasó, de que después con el tiempo fui sintiendo cosas que no salían ni de mi casa, tiene toda una explicación, pero en ese momento solamente quería comunicarle a la gente más o menos cómo venían las cosas y con pocas palabras, porque ni siquiera me podía, porque el abogado me había dicho no des nada, y yo solamente quería comunicarle a la gente eso. Deuda con todos los periodistas, sí, la tuve, y me hago responsable de que antes, cuando a mí me tocó ser funcionario, deportista, siempre estuvieron para mí y de la mejor. Y también soy un agradecido a aquellos que respetaron mi silencio. Más allá, y vos sos recontrafrontal, obviamente, porque me está diciendo, yo sí me enojé. Y así debe haber sucedido con muchos, por no dar nota. Esa es la explicación, pido perdón, espero que me sepan entender, pero hoy, después, como dicen todo con el diario del lunes, cuando todo sucedió y gracias a Dios se alineó, y esto no es nada, porque todavía falta mucho, la gente solamente hoy escuchó de que a Pinta lo liberan de la causa, pero no saben la realidad y que ya la van a saber. Y obviamente, te vuelvo a repetir, pido disculpas, espero que sepan entender el por qué fue. Obviamente que era una estrategia en su momento del abogado que yo no hable y lo mantuve, y mirá que recibí y duro. Y otros colegas tuyos que decidieron que como no hablaban, castigarme también, porque el hecho que no hablara le venía bien para hacerme culpable y hablar cualquier barbaridad, que bueno, nada, ya llegará el tiempo de aclarar algunas cosas. Pero bueno, eso es la explicación de por qué en su momento decidí callarme por un consejo del abogado que no quería que hable nada públicamente que después me pueda afectar. Ajá. El abogado, Néstor, el abogado incluso, porque dijo recién que le iba anticipando el abogado lo que iba a pasar, incluso sospechó el abogado que podía haber alguna condena, o eso sí lo sorprendió. No, vos para que vos te imagines, por eso digo, me tengo que también hoy, más allá que puedo empezar a hablar en los medios, no dar nombre, porque la idea es, como dije, yo a la gente le voy a hacer saber a través de un informe muy detallado, porque es lo que te comentaba recién. Hoy la gente puede pensar cualquier cosa, porque como me condenaron en su momento, y yo lo vi muy injusto, porque dije que siempre que lo que había hecho esa jueza en ese momento era una locura, porque no había una posibilidad, porque yo lo vivía al juicio, porque no le tenía por qué mentir a la gente, y me condenaron a 4 años y 6 meses. Hoy eso se daba vuelta y a mí me liberaban de todo, y también la gente puede pensar cualquier cosa. El tema es cuando llegue el informe que yo vaya a hacer, donde voy a dar nombres, apellidos, gente que ha estado involucrada en esto, las cosas que han hecho para interferir en lo que fue la causa. Te puedo asegurar que te vas a agarrar la cabeza y no voy a dejar duda de quién es esta familia y lo que han hecho conmigo. Eso te lo puedo asegurar, y lo sigo manteniendo, porque si no me podría quedar tranquilo hoy en día y decir, bueno, la justicia me absolvió de todo y Pinta ya está. No. Mi tranquilidad, si bien ya hoy me puedo sacar una mochila con esto, que si bien todavía no terminó, soy muy consciente, como dijo el abogado, hay que esperar sus tiempos, pero mi mochila me la voy a sacar el día que la gente sepa toda la verdad y sepa quién es esta familia, con un informe y con detalle. Lo que la gente no sabe es cómo yo llego a ser imputado. Cuando yo te voy a comentar por arriba, después, como te dije en el informe, será más detallado, pero bueno, yo cuando se empieza todo el tema de lo que sale la denuncia, obviamente que arrancamos mal, porque todo el mundo que siempre se dijo, Aldo Pinta, padre de Néstor, se suicida cuando fue denunciado, es mentira. Todo esto comienza el día 26 de junio, al mediodía, en el despacho del intendente. Es como yo me empiezo a enterar de todo lo que esta gente decía y había ido yo lo voy a decir en bruto, pero a negociar al municipio, porque tiene una explicación.
después de que eso, el intendente supiera de todo esto y me dice a mí lo que esta gente le había ido a decir de mí, de mi papá. Eso pasa el día 26 de junio, como estaba comentando. Mi papá se suicida el 30 de junio y el día después entra la denuncia. Nunca hubo una denuncia antes, ellos estaban esperando una respuesta del municipio que al no llegar y al suceder lo de mi papá, ellos hacen esta denuncia. No sé si se recordará la gente, pero un tiempo después, mucho tiempo, digamos casi, yo creo que es acerca del juicio, tendría que mirar bien la fecha, donde esta chica sale en un medio nacional, en Canal 9, tengo los informes, tengo guardado todo, donde sale en Canal 9 diciendo que ella todos los días 2 de julio sufre porque Aldo se había suicidado, y hasta en eso mentían de una manera porque estratégicamente les servía para justificar que la denuncia había entrado antes de lo que había sucedido con mi papá, y es mentira. Mi papá fue el 30 cuando se suicidó y estaba sufriendo un día 2 de junio mintiéndole a los medios nacionales, una cosa de loco. Y es lo que te digo, cualquiera, yo eso quiero que lo tomen como padres, como lo que sean, cualquiera que habría sucedido, como decían ellos, que había sucedido con violación y todo, porque una cosa es lo que salió y otra cosa es lo que ellos dijeron al intendente. Es una realidad que la gente todavía no lo sabe. Habían chicas que habían sido violadas, menores que habían sido violadas tanto por mi papá como por mí. Que después no salga eso, pero la realidad fue eso, y no es que yo mienta porque es lo que dije siempre, lo comprobé en un juicio que fue así. En el juicio, aunque parezca mentira, se dijo todo esto y se comprobó que era así, y sin embargo me salió todo en contra. Pero imagínate vos como padre que mañana suceda esto de que tengan un hijo que le pasa algo y vos tengas que ir a hablar con el intendente, a ver si pidiendo mi cabeza y viendo si el municipio respondía. Y si te sale mal como salió, hace la denuncia. Pero pidiendo su cabeza y que ellos tomen el cargo, alguno de la familia, o solamente pedían su cabeza. ¿Cómo era? Nah, en ese momento del informe era que ellos iban por mí y que el municipio responda. Uh-huh. Yo te digo la verdad, hay cosas que se me han ido y otras que no, porque nunca me voy a olvidar que supuestamente habían chica que habían sido violadas, y que esto, y José en ese momento cuando hablaba conmigo, él tampoco quizá lo podía creer, pero bueno, era su deber como el intendente informarme de lo que iba a pasar, porque supuestamente iban a hacer quizás una denuncia, y esto pasa, no se hace ninguna denuncia, nada, hasta esperando la respuesta del intendente, y como sucede eso, ahí es cuando empiezan a aparecer la denuncia, una denuncia que era una locura, porque obviamente para el que la leía me llevó mucho tiempo en poder entender, porque yo me enojaba con mucha gente, porque decía, pero si esto, mirá lo que están diciendo, que el Piri Pinta fue a buscarla porque es lo que se vendía, habían chicas que habían sido violadas, todo eso no se figura, pero te lo puedo asegurar, y quedó en un juicio que ninguna, y entonces Pinta la fue a buscar. Esto es una mentira. A ver, el que sabe todo, ¿por qué la familia de Canotaje apoyó a Pinta y lo criticaban porque decían que cubrían o lo que fuera cualquier club? Porque todos sabían la verdad. El primero en venir a remar a la escuela municipal fue el hermano. Y él estaba, el hermano, en su momento en mi casa entrenando a la par. Tengo los testimonios de todos los palistas, de todo. Entonces, ¿de qué me hablan? De que cómo no figura en ningún lado. ¿Cómo no figura en ningún lado su hermano en la causa de nada si él estaba? Uh-huh. Pero los testimonios que hubieron fue tremendo. Pero ya van a ir sabiendo, y yo no voy a dejar nada al azar. Hablando de testimonios, Néstor, hablando de testimonio, escuché que le decía Raúl Álvarez que incluso en ese informe que usted promete va a dar a conocer, hay denuncias de falsos testimonios, lo que es grave porque el falso testimonio, no sé si te manda preso, pero cerca. ¿Hubo falsos testimonios en el juicio? Sí, era justo, perdóname, fui para otro lado después, pero la realidad es que lo que quería llegar, cuando a mí se terminaba la causa en fiscalía, uh-huh. Digamos, se iba a cerrar, ellos aparecen con un testigo clave, a último momento, que es el testigo clave que yo, si me han escuchado en las notas que yo hablo, o que nada, siempre he comentado, esa testigo clave, esa chica que aparece, que declara, es porque a mí me imputan. A mí me llevan de los pelos, como yo digo, a lo bruto, a declarar. Ahí yo puedo demostrarle a la señora Lara
la realidad de lo que había pasado. Obviamente que la pasé mal, por eso siempre lo he repetido. Yo después de mucho tiempo entendí cuál era su trabajo, pero es bravísimo ir a esas cosas, hasta que yo le pude empezar a demostrar cada cosa que ellos decían de la denuncia, cuál era la verdad. Parecía una locura, no coincidían ni siquiera fechas, ni lugares, ni nada de lo que este testimonio había hecho. Es más, hay constancia, no lo digo yo, esto lo pueden buscar. Ella declara 2 veces y las 2 veces cambia las versiones. Y en el juicio fue un papelón. Las barbaridades que dijo en el juicio fue una locura. ¿A qué voy? Yo termino yendo a lo que es imputado a través de esta chica. Esta chica que se comprueba que era falso testimonio, pero de acá, el día que sepan, y es lo que digo, la pusieron ellos. Y ya van a saber por qué también mi enojo, que yo en su momento manifestaba, y mucha bronca, no las tengo con todas las agrupaciones, porque si bien vos sabrás, obviamente me hicieron cantidad de manifestaciones de distintas agrupaciones de feminismo, y que yo no tengo nada. La realidad es que las entiendo. Lo que siempre me dio mucha bronca es que tienen que saber usar esos poderes que tienen, porque ya van a saber que esta chica de la que yo estoy hablando, que un falso testimonio, es de una agrupación, y después entendí por qué mucha gente no quería que se sepa la verdad, porque obviamente que cuando se sepa la verdad de quién es este falso testimonio, a qué agrupación pertenece, ahí van a entender un montón de cosas que, ¿por qué siempre lucharon para que la verdad no se sepa? Porque se le va a caer un montón de cosas. Entonces era preferible que Néstor Pinta, por más que esas personas que yo ya voy a nombrar estaban empecinadas que Pinta tenía que ir preso, y obviamente no convenía que se sepa la verdad de qué agrupación es, y las cosas que después, cuando se sepa la verdad, obviamente no va a ser lo mismo lo que puedan llegar a creer. Entonces ya voy a dar nombre de quienes que estaban empecinadas en que Pinta tenía que ir preso, porque obviamente convenía que no se sepa la verdad. Pero esta chica a mí me llevó a esto, me llevó a un juicio. Ustedes, si bien recuerdan, a mí me libera la señora Lara. Obviamente ellos fueron a manifestarla, a insultarla, porque primero era la mejor fiscal que había, y cuando le salió mal la salieron a matar. Después la causa mía la estudia un jefe de fiscales, también pide la absolución mía, y hasta el juez de la misma cámara, que era todo lo que seguía, se termina el caso Pinta. Lo vuelven a reflotar, ellos apelan a una medida donde la estudian distintos jueces. Uno me sale a favor y uno me sale en contra, y define uno para ver qué se hacía con Pinta, que es cuando lo elevan a casa de tasación para ver si iba a juicio o no. Cuando se toma la decisión por qué había que mandar a Pinta a juicio, era por la misma versión de esta chica que supuestamente los hechos estos, yo también la había ido a buscar, uno de los relatos que les puedo contar, que la había ido a buscar. Ella supuestamente remaba en la escuela en la Ribera, el Club Náutico de la Ribera. Yo la fui a retirar de ahí para que venga mi equipo. Esto era todo en el 2007, cuando sucedió. Bueno, ella vio cómo en mi casa sucedían los abusos, todo. Ella tenía 11 años en ese momento, vio cómo a Victoria supuestamente se le ingresaba ¿Y saben qué? Yo se lo voy a comentar ahora. Quizá me estoy yendo un poco de boca y contando cosas que tendrían que salir más adelante. La escuela municipal no funcionaba. En el 2007, ahí abajo de lo que es la escuelita que todos conocen, yo estuve hasta 2013 en prefectura. Era imposible que en el 2007 ya haya visto eso, porque esta chica en ese tiempo tenía 5 años, y ella decía que habían entrenado las dos juntas conmigo en alto rendimiento. Es una locura lo que está diciendo, porque todo esto supuestamente era todo en el 2015. Entonces, todo eso se agarró que no sabía, ¿no?, el juez, para decir que una chica de 11 años había visto todo esto en la casa de Pintas, lo que sucedía. Entonces, obviamente, me elevaban a juicio. Volvíamos a caer en el ruedo a través de un falso testimonio, y yo tenía que ir a juicio. Y así fue como a mí me elevan a juicio. Yo caigo a un juicio a través de esta chica. Cuando usted dice, Néstor, esta chica, no nos referimos a la denunciante inicial, a Victoria Carrión, sino otra. No, ni siquiera la segunda denunciante. Vamos a ser realistas. Una nueva. No voy a escapar eso, porque también... No, el tema es así. A mí aparece de la denuncia, el primero,
que es cuando se denuncia todos los hechos de esto, que sale públicamente. Sí. Alrededor de 15 días, 20, aparece una segunda denunciante, que tampoco es esta chica, y en el transcurso de que esos 20 días que aparece esta chica que denuncia, que se mantuvo anónima, que ya van a saber quién es, porque ya te lo repetí recién, voy a dar nombre, apellido, cómo fueron las cosas. En el transcurso de que llegan hasta esa segunda denuncia, hay unos hechos que pasaron en el medio que se van a asombrar. Por eso también aparece después esta chica a denunciar. Que se quiso mantener anónima, bueno, que ya van a saber quién es, a dónde pertenece, qué función cumple, todo. Bueno, esta chica que yo hablo, nada que ver, pero nada que ver. Esta es una chica que se terminaba la causa y apareció, la trajeron ellos, y a mí me lleva a juicio todo, y es las barbaridades que yo le estoy diciendo, es algo de lo que ella dijo. Cuestión de todo esto, la realidad es que yo tengo que enfrentar un juicio. En el juicio, si ustedes lo habrán visto, salían y yo siempre lo comuniqué y dije, pues ¿en qué juicio estuve yo? Si yo lo que yo vi no tenían una chance. De las 15 testimonios que ellos habían prometido, que si ustedes escuchaban las declaraciones de su abogada, 15 testimonios fieles, todo, llevaron 3 chicas, las 3 chicas la liquidaron, donde fue duro para mí escuchar cosas que querían que las chicas digan, que lo aclararon ahí. Tuvieron 3 de las 15 que decían, después declararon un par más que las tuvieron que sacar, como yo siempre digo, como de la galera, y después aparecieron todos los testimonios de la gente que yo llevé, que siempre voy a ser un agradecido, porque había que ir a declarar con Néstor Pinta, porque sabían que era durísimo ir ahí, donde a cualquiera que se lo veía con Pinta era machirulo, violador, era cualquier cosa. Y había que tener para ir y acompañarlo, tanto los chicos como las chicas, porque cualquiera que estaba al lado de Pinta decían cualquier barbaridad, y sin embargo, tanto ellos como su familia le voy a ser un agradecido eternamente, porque yo lo que necesitaba es que digan la verdad, y esa gente fue y lo dijo, y se quedó demostrado, es lo que te digo. Daría cualquier cosa, pero cualquier cosa, para que ese juicio salga público, que lo vea toda la gente, que esté firmado, que eso obviamente debe estar, y que lo vea toda la gente, todos los pasos, todas, declaraciones mías, declaraciones de ellos, lo que sea. Sí. Las barbaridades que se vivió ahí, no se los quiero recomendar a nadie. No había ninguna posibilidad y sin embargo me condenaron. Pinta, ahora dígame hasta dónde avanzo, porque por ahí se tocan fibras íntimas, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se explica? Porque la gente realmente se debe estar preguntando, como nos preguntamos en todos estos años, primero, si realmente hubo abusos ahí en esa casa, en esa habitación que menciona la denuncia, y segundo, la actitud o la actuación suya en esas circunstancias. ¿Hasta dónde nos puede contar y qué pasó ahí? Nada, yo es lo que te digo, yo aclarar, yo en el informe, cuando lo haga, voy a contar toda la historia verdadera. Obviamente que vuelvo para atrás, cuando a mí me pasa eso con el intendente, lo primero que hago, que de todo lo que me decían, era venir a hablar con mi papá, porque decía, es una locura, lo único que tienen que hacer es, la verdad, arruinarnos la vida, donde involucran a mi papá. Digo yo que esto está todo bien, que conmigo no me tengan un odio bárbaro, pero no quería que, digo, ¿cuál es? Entonces, pero las cosas, para hacerla bien, yo quería hablar con él, le pedí, por favor, que me diga si alguna vez había sucedido algo, porque la realidad, yo ponía las manos en el fuego a morir, es mi papá. En ese momento él me dice, mirá, Piri, vos sos consciente, dice, vos lo has visto, las pibas me pedían de hacerle masaje, y era verdad, eso yo lo aseguro, las declaraciones de las chicas dijeron eso, nosotros le pedíamos algo que nos haga masaje. Vos me preguntabas hoy, che, ¿no te diste cuenta que estaba? A ver, era en otra época, la verdad jamás se me habría podido cruzar por la cabeza que podíamos llegar a hoy a vivir esto, por eso, porque la realidad él no era masajista, sí, es real, pero era en otra época, no, las chicas le pedían nunca, ni yo ni nadie, porque eso está por declaraciones, nadie vio nunca nada, y nadie a salir mal, como se dice, salían llorando, todo eso constan declaraciones, no existe eso. ¿Qué pasa? Cuando mi papá se suicida, yo siempre me quedé con eso. Él me había dicho una cosa, pero aparecía esto.
Cuando empiezan las declaraciones finas, obviamente había circunstancias que no eran que tendrían que haber pasado. Vos me preguntás, che loco, violaron chicas, no existe violar chicas, no hubo, a ver, lo que se vendió no era. Pero bueno, vos me preguntás, ¿y vos qué participación tenías? Nada, no es que me quiera lavar las manos ni nada menos, es que nunca se me habría pasado por la cabeza que podría suceder algo así en mi casa. Al contrario, el que vino a mi casa sabían cómo éramos nosotros. Te vuelvo a repetir, no te olvides que acá no venía, en este caso, ella, sino que venía y estaba su hermano, en su momento su novio, y las declaraciones fueron contundentes de que nunca nadie vio nada. Pinta, inclusive, pero en un primer momento, cuando Sara le cuenta esto, y usted lo habla con su papá, no sé, me parece, esto lo leí creo que en la declaración, usted y su papá están algunos poquitos días, pero que no se hablan, o algo por el estilo, como vos, que hubo un sacudón interno también, ¿no? Me imagino. Sí, pero no es mentira, eso es verdad, y yo lo declaré. Yo después de que tengo la posibilidad de hablar con mi papá, nada, a mí se me venía el mundo abajo porque yo sabía de quién venía y qué podía suceder. Y yo necesitaba que él me diga la verdad. Si bien él siempre su respuesta era esa, no era con mi papá quizás tanto el hecho de que sintiera enojo, sino que yo decía, a ver, mi mamá, ¿cómo le digo a mi mamá? Yo a mi mamá, es mi mamá, es todo. Y decía, se va a encontrar con que nos van a denunciar. En ese momento uno no sabe, cuando no estás en una causa así, vos no sabés si te van a meter preso, qué iba a suceder, no sabíamos nada. Y yo dejo de concurrir porque no entendía, y yo sabía que era contra mí, pero nunca pensé que iba a suceder esto días después con mi papá. Y nada, ahí empieza todo el calvario. Yo dejo ni bien de eso, dejo de ir a lo que era a comer, porque nosotros comíamos todos juntos todos los días. Y nada, el impacto fue después cuando sucede lo de mi papá. ¿Y usted, o sea, su papá se quita la vida estando distanciados ustedes, o habían podido hablar otra vez del tema? No, yo hablo en ese momento y yo dejo de ir a lo que era mi casa. Nosotros estamos pegados, yo vivo pegado, y no pude volver a tocar el tema con él de nada de esto, porque es lo que te digo, yo dejo de ir, quería estar en mi casa, me daban 1000 vueltas a la cabeza porque quería encontrar el porqué de todo esto, y siempre lo dije, es un peso que me queda, eso es mío, lo vivo yo, de que sentí que muchas veces como que yo le había dado la espalda a él, porque quizás sin querer estaba juzgando algo que nada, pero no era eso, sino que era que yo no quería, no sabía cómo enfrentarlo de mi mamá si era que sucedía esto, y terminó sucediendo, porque la verdad yo decía, qué locura esta gente, a la medida, porque yo sabía más o menos el odio que tienen conmigo, pero nunca pensé que podía llegar a pasar esto. Usted, insisto, permítame avanzar hasta donde quiera, pero ¿su papá se quita la vida por este tema o había otras cosas aparte? No, nunca, gracias a Dios nosotros como familia no éramos la verdad recontra unidos, y cuando aparece esto, que yo hablo con él, que le explico la situación de que no iban a denunciar, supuestamente hasta ahí no había nada, pero que no iban a denunciar porque habían chicas que le habían ido a confesar a esta familia que habían sido violadas, no estemos hablando de abuso, también habían sido violadas en la casa de Pinta, que habían menores de una muy chiquitas, y todo es lo que yo hablo, le digo, ahí es cuando me empieza a dar vuelta la cabeza y que no sabía de dónde iba a venir, porque en la realidad yo hasta ahí no sabía quién eran las chicas, porque si bien el intendente le habían comentado eso, los nombres no los recordaba, solo sabía de ellos, y yo no sabía si esto estaba preparado por más gente o si era una locura de ellos. Bueno, después me terminé encontrando que eran ellos, que habían plantado un montón de cosas y versiones que no existieron, porque eso se pudo llevar a cabo en el juicio, ¿no? O en la fiscalía cuando se investigó.
Bueno, a ver, preguntárselo sería de gusto, me imagino, digo, ha sido un infierno su vida todo este tiempo, 4 o 5 años lo que ha pasado, y ahora qué, porque uno piensa que más allá de la justicia real que hay, está la justicia social, o la condena social, o como quiera llamarle, y ahora eso se revierte, se levanta esa situación, si es que esta absolución se confirma. No, mirá, la realidad de todo esto fue que, la verdad, te voy a contar, porque vos me dijiste, fue un infierno durante estos casi 5 años. Imagínate que uno vivía de las manifestaciones, los scratches, cada cosa que ya también lo van a saber que han hecho. Y la verdad que nunca yo, digamos, lo había esperado esto. No lo esperaba esto. Para mí siempre era como para largo. Se estimaba de que iba a ser mucho tiempo la espera de esto para que revisen todo, y gracias a Dios de un día para otro nos encontramos que se dictamina esto. Y es como de vuelta a sacar esa mochila y empezar a vivir. Obviamente que, bueno, después de esto, como dijo el abogado, hay muchos temas para tocar, pero bueno, nada, la verdad es que lo hecho está. Te puedo asegurar que no solo para mí, sino para toda mi familia fue un infierno. Vos sabés lo que es de sufrir a mi mamá, a mis hijos, a mi señora, mi hermano, mi cuñada, mi hermana. Fue un infierno, la verdad, nos tocó vivir. Y vos imaginate a mí que yo me daba no sé qué hasta para salir a lo que es sacar la basura, porque no sabía qué podía pensar la gente, como yo no me podía defender. Entonces, era muy duro el hecho de tener que vivir así. Pero bueno, gracias a Dios hoy, te vuelvo a repetir, por la justicia. Recién yo voy a estar tranquilo cuando sepan todo el informe que yo haga y le pueda demostrar a toda la gente la locura que hicieron conmigo. Ajá. Bueno, se lo tengo que preguntar, lo dijo varias veces. ¿Es un informe que ya está hecho? ¿Tiene fecha de presentación o cómo lo van a hacer? No, la realidad es esperar que se termine todo. Yo no voy a adelantar ningún paso, nada, como me dijo el abogado, porque quiero estar seguro que después pueda decir todo lo que quiero decir y demostrar, porque no quiero que nada perjudique nada de lo que es el caso, y ahí lo voy a demostrar. Pero yo, como me ha escuchado y lo he dicho un montón de veces, les puedo asegurar que se van a agarrar la cabeza a todo el mundo, y espero que la balanza también se acuerde de todo lo que me tocó vivir a mí y sean justos, porque lo que te vuelvo a repetir, fue una locura lo que hicieron conmigo. Ajá. ¿Usted puede llegar, no sé, esto si se lo ha recomendado el abogado o no, a denunciar a alguien a partir de eso que me comenta? No, a ver, no denunciar, porque la realidad es que denunciar qué, sino que sí, nosotros vamos a ir por el falso testimonio, olvídate. Yo siempre dije que en el caso de esta chica, tuvo la oportunidad un montón de veces para decir la verdad y no lo hizo, y ella era fundamental en esto porque lo podía haber aclarado y esto se podría haber terminado o quizá no habría arrancado así. Uh-huh. Y sin embargo ella decidió ir. Bueno, nosotros ahora vamos a ir con todo sobre eso, porque es lo que te digo, yo todo esto lo viví más allá de lo que fue la denuncia y todo, fue por el falso testimonio que me lleva a dar toda esta vuelta. Entonces obviamente vamos a ir por eso, y después por todo como dijo el abogado, eso hay que estudiar bien y todo, por todo lo que han hecho sobre mi hecho y sobre toda la familia, ¿no? Así que obviamente que esto acá no va a terminar. Uh-huh. Pinta, ¿hay algo, ya para ir terminando, que le quiera decir a la gente, ahora que tienen la oportunidad, que lo están escuchando, algo que quedó en el tintero y usted quiera mencionar? Nada, solamente, bueno, obviamente que cuando pasan estas cosas, no te voy a mentir, aparece lo bueno, lo malo. Mucha gente se me ha alejado por el hecho de que, como te decía antes, de que estén quizás al lado de Pinta, la gente lo tomaba de mal, pero mucha gente también
me brindó su apoyo, confió en mí que yo algún día iba a tener la oportunidad de aclarar todo esto y decir la verdad, así que estoy súper agradecido, agradecerle en este caso, como dije, el abogado un genio, lo que ha hecho conmigo fue impresionante porque me cantó todo lo cómo iba a suceder y él logró que esto salga de esta manera, que era que se sepa la verdad. A todos los que me acompañaron en el proceso de lo que fue el juicio, porque la realidad, te lo vuelvo a repetir, había que estar al lado de alguien que lo acusaban de semejantes barbaridades. Entonces, a todo eso agradecerle. Vuelvo a decir, espero que sepan entender mi silencio en su momento. Agradecerle a la familia del canotaje, la verdad que voy a ser siempre un eterno agradecido con ellos, no solo porque me han estado bancando en el hecho de esperar que yo pueda aclarar esto, sino por lo que han hecho con mi hijo cuando le tocó remar, sabiendo que muchos de los escraches se lo hacían al propósito para él. Así que voy a ser un agradecido sobre esas cosas. Y nada, solamente le pido a la gente que sepan esperar un cachito más. Quizás lleva un par de días, quizás un mes, no lo sé, pero ahí van a saber la verdad de todo esto. Uh-huh. Ahora sí, para cerrar, y hablando del río, coménteme, porque sé que fue así, que tuvo que ver mucho con eso, lo primero que hizo cuando se enteró de la absolución y después, porque me parece que vuelve a la competencia, a la regata, ¿o no? Y lo primero que hice, aunque es una anécdota linda de contar, sobre todo por la noticia, ¿no? Yo ya había tomado la decisión de volver a remar, sobre todo por lo que estaba sucediendo, que era que lo veía muy bajoneado a Damián, no quería saber casi nada con remar, y sobre todo mi señora, que siempre me decía, vos tenés que volver ahí porque es lo que siempre quise, y estaba negado a todo eso, y había tomado la decisión de volver al agua para estar donde pertenezco, que era el agua, y junto a mi compañero de la escuela municipal, si bien yo no salía junto con ellos, sino salía en particular, bajaba el bote del auto y salía a remar. Justamente ese día estaba cargando el bote arriba del auto cuando la Rusita sale emocionada, no podía hablar, solamente lloraba. Y me pasa el teléfono por la reja de lo que es mi casa y hablo con el abogado y me enteraba de que se terminaba todo de una vez por todas y que iba a tener la posibilidad de aclararlo. Y lo primero que le dije cuando pudo hablar la Rusita, la felicidad que tenía, era que quería que por favor le informe a mi mamá, a todo lo que estamos, porque nosotros vivimos acá todos juntos, pegados, digamos, y a los amigos, que yo lo iba a disfrutar de la manera que yo quería, que era nada, volver a navegar el Río Negro. Así que, aunque te parezca mentira, va a decir, está re loco, yo en ese instante, que fue cerca de la 1:30, al ratito me fui al agua. Nada, era de mi manera de sacarme ese peso que vengo llevando hace tiempo, y obviamente que el objetivo estaba puesto ahí, que es volver a navegar el Río Negro, y voy a estar presente en lo que va a ser los 50 años de la regata Río Negro, porque tengo sueños para cumplir y que los voy a cumplir. Así que nada, esa es lo que me espera a mí a futuro para lo que es mi vida deportiva, ¿no? Néstor Piri Pinta, gracias por esta charla, muy amable. No, agradecerte a vos, si bien, bueno, todavía falta terminar acá de cerrar esto, pero bueno, nada, como había dicho el abogado, que bueno, que ya pueda empezar a contar un poco cuál fue la verdad de todo esto. También está bueno y te agradezco. Sé que como arrancamos, que me dijiste, estuve muy molesto, te pido 1000 disculpas y espero que puedan entender cuál era la situación, pero nada, volveremos a ser como antes, cuando siempre estuve para los medios, cuando me tocó por deportista o fuera por funcionario, ahí vamos a estar de vuelta como era antes. Así que te doy 1.000.000 de gracias por nada, empezar a darme la posibilidad de empezar a contarle a la gente cuál es la verdadera verdad de todo lo que sucedió en mi caso, ¿no? Bien, muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo. Nos estamos viendo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Néstor Piri Pinta, entonces, en esta extensa charla, 40 y pico de minutos, y hubiera seguido hablando, porque hay muchos detalles. Como también quiero hablar con la otra parte, por supuesto, pero con los protagonistas de la otra parte. En este caso con Pinta, del otro lado,
con quien denunció, podemos hablar con quien denunció. Yo no lo recuerdo, ¿hablamos alguna vez con Victoria? Nunca hablamos, nunca quiso hablar, nunca quiso. Victoria Carrión con nosotros. Con la abogada sí, la doctora Petersen, 1000 veces atiende siempre, es muy amable, pero queríamos tener esta charla, cuerpo a cuerpo, sí, que podamos preguntar de todo, porque se recontra hizo público. Porque si me dijeran que es una denuncia de abuso sexual donde normalmente se protegen las identidades, bueno, respetamos eso, pero acá enseguida se dieron a conocer y son ambas familias conocidas. Bueno, yo sé que van a empezar a aparecer, después vamos a escuchar algunos mensajes que dejó la audiencia, si quieren más, 2920 70 82 82. Si es audio mejor, me encanta escucharlos. Para los dos lados, opinen para los dos lados, no hay problema. Porque por ahí alguno puede pensar, no, como hablaron con Pinta, ahora no vamos a poder mandar un mensaje, no sé, en contra de Pinta. Si manden lo que tengan ganas y lo que quieran. Y sé que por el solo hecho de haber hablado con Pinta, nos van a caer encima a algunos que estén en contra, o algunas agrupaciones, bueno, no importa, porque es darle la oportunidad a alguien de que dé su punto de vista, como durante todos estos años, 4 o 5 años, habló la otra parte, a través de la abogada, insisto. Victoria Carrión nunca quiso charlar con nosotros. Sí la veíamos salir por Canal 9 y otros canales. Infobae, he visto alguna nota que le hicieron, pero con nosotros no acá, pero al menos podíamos charlar con la abogada. Con el abogado de Pinta también, más complicado era, porque estaba más ocupado, no sé. Pero es como que casi siempre teníamos la versión de la denunciante. Y bueno, y no podíamos hablar con Pinta, como dijimos al comienzo de la nota, se lo dijimos a él, no digo en la cara porque no estaba acá. Pero bueno, la cuestión es que ahora sí, tuvimos la versión. Yo nunca había escuchado hasta ahora. Yo pensé, miren como el silencio de Pinta, que él eligió porque su abogado se lo recomendó, quizá muchos de ustedes también, nos hacía tener cierto pensamiento. Yo pensé que Néstor Pinta no iba a defender a su padre, que Néstor Pinta en cierta manera podía tener la convicción de que sí, su padre había sido abusador, o la duda directamente, pero no, acá nos dice lisa y llanamente, pongo las manos en el fuego por mi padre, es la frase que usó. Y lo del falso testimonio, atención con lo del falso testimonio, porque hay una primera denunciante, Victoria Carrión, hay una segunda, que no quiso dar su nombre, y aparece una tercera, que es la que con ese testimonio se llega al juicio. ¿Y qué dice Pinta? Ese es un falso testimonio y lo vamos a demostrar. Mientras hacíamos la charla, yo me asesoraba legalmente y digo, ¿pueden ir presos por falso testimonio? Y me dice un abogado, difícil, pero sí puede llegar a tener un lío importante judicial, incluso una condena en suspenso. Preso no, pero condena en suspenso por falso testimonio. Bueno, lo cierto es que esta es la versión de Néstor Pinta. Habla de la gente que se alejó, por supuesto. Ahora habrán aparecido los amigos del campeón, como siempre, ¿no? Cuando las cosas van bien, empiezan a aparecer los que no estaban. Papel clave en todo esto, el exintendente Sara. El exintendente Sara es el que le dice que todo arranca y el que le dice que todo termina. Porque lo llama a su despacho cuando era intendente y lo llama el otro día, no me acuerdo ya el día que fue, para él decirle en principio, tengo entendido que fue el primero, que había sido absuelto. Lo que también dejan claro que la relación del exintendente con el abogado de Mira era muy estrecha. Y seguía muy de cerca la situación. Bueno, la voz de Néstor Pinta después de tantos años, insisto, queremos hablar con la otra parte también y los queremos escuchar a ustedes.